Sí, efectivamente soy Juan Carlos Lucas y en este caso, en el episodio número 61 de mi podcast Líderes Despiertos en su sexta temporada. Y hoy, ojo, porque el tema es el líder despierto y la ventaja humana, construyendo capital mental en la era de la IA. El fin de una lógica silenciosa. Durante años el liderazgo se apoyó en una premisa tácita: quien mejor procesa información, mejor decide. Esa premisa ya no se sostiene, no porque haya dejado de ser valiosa, sino porque dejó de ser diferencial. La inteligencia artificial no solo acelera el procesamiento, lo desborda, lo vuelve commodity. Entonces aparece una incomodidad más profunda. Si pensar rápido ya no distingue, ¿qué queda del rol del líder? El reciente informe de Human Advantage del Foro Económico Mundial propone una respuesta: el capital cerebral como activo crítico. Pero esa mirada, aun siendo relevante, se queda corta, porque sigue atrapada en una lógica funcional, como si el problema fuera optimizar el cerebro, como si liderar fuera una cuestión de rendimiento cognitivo. Desde la perspectiva de líderes despiertos, la pregunta es otra. ¿Y si la verdadera ventaja humana no está en pensar mejor, sino en diseñar mejor? Del mando al diseño. Lo que está en crisis no es la capacidad del liderazgo, es su modelo operativo. El líder tradicional organizaba tareas, asignaba responsabilidades, controlaba ejecución. Era en esencia un gestor de cumplimiento. Pero en un entorno donde los algoritmos ya coordinan, predicen y optimizan, ese rol se vuelve prescindible. No porque desaparezca el trabajo, sino porque cambia su naturaleza. El nuevo liderazgo no se define por lo que ejecuta, se define por lo que hace posible. Y eso implica un desplazamiento radical del control al diseño, de la supervisión a la arquitectura, del mando a la creación de contextos. Un líder hoy no agrega valor por hacer más, agrega valor por configurar espacios donde otros, humanos y sistemas, pueden operar con sentido. La ecología invisible del ánimo. El informe pone el foco en la salud mental, la conversación organizacional replica esa preocupación: reducir el estrés, evitar burnout, promover bienestar. Pero hay una trampa sutil en ese enfoque. Confunde ausencia de malestar con presencia de posibilidad. No estar agotado no implica estar disponible. La verdadera pregunta no es cómo reducir el estrés, es desde qué estado emocional habitamos el trabajo. Porque el ánimo no es un efecto secundario, es una condición estructural de la acción. Un equipo en resignación no innova, un equipo en agobio no coordina, un equipo en cinismo no se compromete. Por eso, más que gestionar emociones, el liderazgo necesita diseñar ecologías del ánimo, espacios donde sea posible operar desde ambición, curiosidad, asombro. Y eso no se logra con beneficios corporativos, se logra revisando algo más incómodo: la estructura de compromisos. El problema no es el exceso, es la incoherencia. El agobio rara vez proviene de la cantidad de trabajo, proviene de la imposibilidad de sostener promesas mal hechas, no renegociadas, nunca declaradas como incumplidas. En otras palabras, quiebres invisibles. El líder despierto no intenta aliviar la carga, interviene en la arquitectura de compromisos. Hace explícito lo implícito, habilita el no, rediseña acuerdos. Porque entiende algo que suele evitarse: cada compromiso no gestionado deteriora el ánimo colectivo, y sin ánimo disponible no hay capacidad de acción. La potencia de no saber. En un contexto dominado por datos, la ignorancia parece un defecto, pero hay una forma de no saber que es profundamente generativa. Decir no sé, no como carencia, sino como apertura, no como cierre, sino como inicio. La IA responde con lo ya sabido,
opera sobre lo existente, pero no puede habitar la pregunta genuina. No puede sostener la incomodidad de lo indeterminado. Ahí aparece una frontera clave. La ventaja humana no está en tener respuestas, está en sostener preguntas que todavía no existen. Y eso redefine la relación con el conocimiento. El líder no es quien sabe más, es quien habilita mejores espacios de indagación. Competencias que no parecen competencias. El Foro Económico Mundial habla de reskilling o reskilling, nuevas habilidades para un nuevo entorno, pero muchas de las capacidades más críticas no se perciben como skills. No son técnicas, no son medibles fácilmente. Son, en esencia, prácticas lingüísticas, formas de intervenir en la realidad a través de la palabra. Escuchar, por ejemplo, no como acto pasivo, sino como capacidad de detectar lo que aún no fue formulado, las inquietudes que todavía no tienen lenguaje. Ahí nace la innovación, no en la respuesta, sino en la pregunta que nadie está haciendo. Coordinar en lugar de ejecutar. La productividad dejó de ser individual, se volvió sistémica, y sin embargo muchas organizaciones siguen evaluando desempeño como si el trabajo fuera autónomo. El líder despierto entiende que el núcleo de la productividad es la coordinación, no el hacer, sino el hacer con otros. Y eso requiere maestría en algo que suele subestimarse, el ciclo de las promesas. Pedir, acordar, cumplir, declarar satisfacción. Parece básico, pero ahí se juega gran parte de la efectividad organizacional. La IA puede optimizar procesos, pero no puede hacerse cargo del sentido de una promesa. Eso sigue siendo profundamente humano. La identidad como construcción. Frente a la aceleración tecnológica, muchas personas buscan estabilidad en la identidad. Yo soy así, como si la consistencia fuera una forma de protección, pero en los entornos cambiantes, la rigidez identitaria se vuelve una limitación. El líder despierto no se aferra a una definición fija de él mismo o de sí mismo. Entiende que su identidad es narrativa y que, como toda narrativa, puede reescribirse, no desde la arbitrariedad, sino desde la responsabilidad de quien decide ser en cada contexto. La verdadera adaptabilidad no es técnica, es ontológica. Confianza, la infraestructura invisible. La conversación sobre IA suele concentrarse en eficiencia, pero hay un factor que no puede automatizarse: la confianza. Sin confianza no hay riesgo, sin riesgo no hay innovación, sin innovación no hay futuro. Y sin embargo, pocas organizaciones la tratan como un activo estratégico. La confianza no es un sentimiento, es un juicio y se construye sobre 3 dimensiones: sinceridad, competencia y responsabilidad. No alcanza con ser competente, no alcanza con tener buenas intenciones. La confianza emerge cuando esas dimensiones se sostienen en el tiempo. La IA puede acelerar la ejecución, pero no puede reemplazar el tejido relacional que permite que algo nuevo ocurra. Orquestar, no controlar. Estamos entrando en una nueva arquitectura organizacional, no basada en jerarquías, sino en redes de colaboración entre humanos y sistemas. El líder ya no gestiona personas, orquesta interacciones, diseña sistemas donde conviven algoritmos, decisiones humanas y compromisos compartidos. Y eso exige una nueva relación con la tecnología, no como herramienta, sino como interlocutor, un sparring, alguien o algo que desafía supuestos, expone sesgos, tensiona certezas. Pero la dirección de ese diálogo sigue siendo humana, porque lo que está en juego no es la respuesta correcta, es la pregunta relevante. La narrativa como territorio de poder. Frente a la velocidad del cambio aparece una tentación silenciosa, la de sentirse arrastrado, como si la tecnología definiera el rumbo, como si solo quedara adaptarse. Pero toda organización y toda persona vive dentro de una narrativa, y esa narrativa no es neutra, define lo posible. El líder despierto trabaja sobre ese nivel. No solo toma decisiones, interviene
en la historia que se está contando, porque ahí se juega algo esencial, la diferencia entre protagonismo y deriva. El futuro no solo se anticipa, se construye. La IA no es un destino, es un contexto. Puede amplificar ansiedad o puede expandir posibilidad. La diferencia no está en la tecnología, está en la forma en que la habitamos. El liderazgo entonces deja de ser una función de control y se convierte en una práctica de creación. Crear contextos, crear conversaciones, crear sentido. No para resistir el cambio, sino para participar activamente en su diseño. Una última incomodidad. Si la ventaja humana no está en competir con la IA, ¿estamos dispuestos a dejar de medirnos con sus reglas? ¿Estamos listos para abandonar la ilusión de control? ¿Para operar desde preguntas en lugar de certezas? Tal vez el desafío no sea adaptarse a la tecnología, sino rediseñar qué significa ser humano en un mundo donde pensar ya no alcanza. El futuro no necesita más información, necesita más conciencia, y esa sigue siendo, por ahora, una tarea humana. Nos vemos la próxima semana.